Dirección de Aviación Civil nos dio una muy buena noticia de que ya estaba listo el plan maestro del soñado y ambicionado nuevo aeropuerto en Orotina, en Alajuela. Para conversar sobre este tema, invitamos a don Eduardo Montero González. Él es el vicepresidente de la Comisión Técnica de Aviación Civil y además el co-coordinador de este proyecto. Don Eduardo, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias a ustedes por tener la oportunidad de conversar de este tema tan importante. Don Eduardo, ¿va a haber aeropuerto en Orotina? Efectivamente, este es un proyecto que Costa Rica ha necesitado hace muchísimos años y que finalmente con el emplazamiento, el plan maestro y el diseño de este nuevo aeropuerto, estamos prácticamente poniendo la primera piedra para echar a andar el proyecto. ¿Será eso de verdad la primera piedra? Porque usted mismo planteaba el día de la presentación el cuestionamiento, aquí todo tarda muchísimo y si tardamos 30 años en tener una carretera, ¿cuánto vamos a tardar en tener un súper aeropuerto como es este, según lo que pudimos ver en el plan presentado? Sí, aquí hay que entender varias cosas. En primer lugar, un aeropuerto no es como construir una obra civil, inmobiliaria, comercial, hotelera. No, un aeropuerto requiere una serie de pasos previos y por eso es que se lleva una determinada cantidad de años, aquí y en cualquier parte del mundo. El primer paso que tiene que establecerse es precisamente el emplazamiento. En palabras muy sencillas, porque esos son temas muy técnicos, en palabras muy sencillas, un emplazamiento es la determinación exacta de cuál es la posición que tienen que tener las pistas. Estudios anteriores habían determinado que la zona de Orotina es la zona más apta en Costa Rica para un aeropuerto, pero entonces ahora hay que prácticamente aterrizar ese concepto, ¿verdad? Y entonces la forma de hacerlo es determinando si esta es la zona, bueno, cómo va a ir las pistas, qué orientación van a llevar y hay que ahí sí establecerlo sobre los propios terrenos. Eso es en términos muy sencillos lo que sería un emplazamiento. Después es necesario un plan maestro, ¿verdad? El plan maestro tiene una serie de componentes técnicos que tiene que ver del tema del lado tierra, del lado aire, cumpliendo la normativa internacional que está determinada básicamente por los anexos de la OASI, del Convenio de Chicago, y es una serie de normativa técnica que tiene que cumplirse y además también a nivel de terminal existe normativa para eso y existe también normativa técnica dictada por la IATA, que es la organización que en el mundo de la aviación se encarga de todo el tema de pasajeros y líneas aéreas y demás. Y además de eso, a este proyecto, a este estudio, le sumamos de una vez el diseño, de tal forma que ya tenemos dónde hay que hacerlo, cómo hay que hacerlo y cómo va a quedar. Entonces, determinado esto, obviamente ahora sigue el proceso de implementación. Pero lo importante es que en este proyecto ya se comenzó positivamente cumpliendo los plazos. Bueno, eso le iba a decir, se cumplió el plazo de que ustedes dijeron el año pasado, en un año lo tenemos y efectivamente fue 1 año y 15 días y se cumplió con la presentación del plan. Pero a uno le da un poco de susto cuando dice, en el mejor de los escenarios lo tendríamos operando en el 2027, que eso significa 10 años. Entonces, ¿por qué 10 años, don Eduardo? No, también hay que comenzar a explicar a todos los lectores y a la opinión pública en general este proceso. Vamos a ver, efectivamente hemos cumplido el estudio en el plazo que se indicó. El 16 de mayo del 2016 se firmó el contrato y el 16 de mayo del 2017 la empresa Moss McDonald entregó el producto y se presentó a la opinión pública ahora el 31 de mayo. El estudio establece un cronograma de actividades que se inicia en el 2018, pero inclusive ese cronograma de actividades ya se comenzó a ejecutar precisamente con la declaratoria de interés público del proyecto y con la declaratoria de interés público y afectación de los inmuebles sobre los cuales se va a construir el aeropuerto. Eso implica que se va a comenzar a hacer la anotación sobre esas fincas y a iniciar todo el proceso. Perdón, ¿qué significa que tenga la anotación?
en el registro público sobre cada una de las, en este momento tenemos 374 fincas. Absolutamente identificadas, absolutamente identificadas con número de finca y número de propietario. Entonces sobre esas se hace una anotación registral, ¿verdad? Es decir, que están afectas a un decreto de declaratoria de interés público. ¿Qué no pueden hacer los propietarios a partir de este momento? No, eso simplemente para decir que ya son zonas que están afectadas, entonces ahora desde el punto de vista jurídico lo que corresponde es iniciar el proceso de avalúos de estos bienes. Hay que tomar en cuenta además que para que este proyecto tiene que desarrollarse bajo el modelo de asociación público-privada, sea una concesión, sea una gestión interesada. El estudio también contiene un inventario, una comunidad financiera internacional, y los bancos han determinado que para financiar este tipo de proyectos, aquí y en cualquier parte del mundo, tienen que cumplirse dos aspectos esenciales. Uno, que los terrenos estén, y dos, que el estudio de impacto ambiental esté listo. Perdón, don Eduardo, ahí surge un montón de consultas. Claro. Los propietarios de estas fincas ya podrían ver en registro si efectivamente su finca es de interés público o no, o en estos días. Vamos a ver, ahorita está por publicarse los decretos en el Diario Oficial La Gaceta. A partir de su publicación surten todos los efectos jurídicos correspondientes, pero además se ha habilitado un sitio web donde está no solamente el estudio, sino también la lista de las fincas y sus respectivos propietarios. Por supuesto que ahora el inicio de este proceso de expropiación conlleva pues un estudio pormenorizado de cada una de estas fincas. De hecho, pues hay que comenzar con el registro nacional para que particularmente el registro de bienes inmuebles haga el estudio registral de cada una de estas fincas. Ahí también habrá que determinar, bueno, el tema de los propietarios. Podemos encontrarnos menores de edad, propietarios, perfectamente. Fincas con muchos derechos, por ejemplo. Podemos, efectivamente, fincas en derechos. También puede presentarse el caso de que el propietario ya haya fallecido y que todavía su proceso sucesorio no haya sido abierto. En fin, todas estas particularidades ¿cómo se llama? Son las que se podrían presentar y son las que precisamente en este proceso vamos a armar. Otra de las razones, tengo entendido, para declararlas de interés público es evitar especulación. ¿Cómo se hace eso? O sea, ¿cómo el decreto lograría evitar que les estén cobrando precios exorbitantes por algo que no lo vale? Bueno, básicamente la legislación costarricense establece la necesidad de hacer un avalúo administrativo. En este momento se tiene un valor que para efectos del estudio es un valor prácticamente indicativo con base en el valor fiscal que tienen registradas cada una de las fincas, que no necesariamente es su valor real, sí, ¿verdad? Sí, casi nunca. Exactamente. Entonces, el avalúo precisamente va a determinar no solamente el valor en sí del metro cuadrado del terreno, sino si existe alguna actividad productiva, ¿verdad? Qué sé yo, alguna actividad comercial o la denominada empresa agraria. Acordémonos que todos esos están ubicados son fondos rurales que eventualmente pues están determinados por alguna actividad agraria y ahí pues privaría el concepto de empresa agraria. Entonces eso ya implica eventualmente la necesidad de ver un valor comercial. Y complicaciones, ¿verdad? Pequeñas complicaciones en el proceso, ¿verdad? Exactamente, entonces por eso es que hay que ver cada uno de los casos, y finca por finca y situación por situación, y también pues hay que estar informándole a las personas, ¿verdad? Todo lo que se va a hacer. De hecho, estamos coordinando con la Municipalidad de Orotina para hacer todo este tipo de coordinación y demás. Pero además, recientemente la Unidad Técnica de Hacienda hizo una actualización del valor de los terrenos en toda la zona pacífica y particularmente en la zona de Orotina, ¿verdad? Eso es un registro, una tabla de valores que tengo entendido y conocimiento de que está próxima a entregarse a la municipalidad y que la municipalidad obviamente la va a poner
la va a poner en práctica y ya eso pues efectivamente es una gran ayuda, ¿verdad? Después de definir esa parte vendrían las expropiaciones. Y después de eso, todo eso es parte de las expropiaciones, ¿verdad? Porque obviamente Sí, el avalúo lleva todo eso y también, ¿cómo se llama? También viene la parte propiamente, una vez hechos los avalúos y entrado en posesión, habrá nuevamente que verificarse el trazado topográfico, ¿verdad? El terreno que está previsto, ¿verdad? Pero como usted puede ver, ese cronograma es objetivo y es real, ¿verdad? Y el decreto previó, bueno, alguien tiene que implementar esto, porque si no se va a quedar engavetado. Entonces el decreto ejecutivo de declaratoria de interés público y nacional del proyecto le exige al Consejo Técnico de Aviación Civil la necesidad de crear una unidad técnica precisamente para que le dé seguimiento a todo este proyecto, que además es un proyecto país. Entonces, el proceso de expropiación y el proceso de estudio de impacto ambiental, que dicho sea de paso, en las próximas semanas, una vez publicado el decreto, el Consejo Técnico de Aviación Civil promoverá una licitación pública con invitación internacional para contratar una firma especializada que haga el estudio de impacto ambiental. Y igualmente ese estudio pues se podrá llevar, no sé, consideramos un año, año y medio, de tal forma que nos lleva a este proceso del 2018 al 2022. En el 2022 hay que promover la licitación pública internacional para contratar el operador. El operador del aeropuerto es la empresa que construirá y operará el aeropuerto. Y dentro del aeropuerto hay una ciudad aeroportuaria. Entonces, este es otro concepto importante. Y es importante porque la construcción de este aeropuerto constituye también el rompimiento de una serie de paradigmas en materia urbanística en Costa Rica. Porque dentro de la zona aeroportuaria propiamente dicha, está prevista el desarrollo de una ciudad aeroportuaria que eventualmente también formaría parte de esa concepción. Y eso, perdón, también lo construiría el desarrollador perfectamente. El mismo. También, exactamente, también tendría como parte de ese proceso de explotación de toda el área. Don Eduardo, perdón, por el tema del calendario, digamos que el tema de expropiaciones, estudio de impacto ambiental nos llevaría hasta el 2022 para cuando saldría la licitación para el desarrollador y responsable de la operación. Si usted me permite continuar con el cronograma, entonces en el 2022 está la necesidad de publicar ese cartel internacional y ese cartel tiene una situación muy, muy importante, que es la determinación por parte del Estado costarricense de cuál es el modelo de asociación pública-privada que se va a escoger. Eso es lo más importante. Justamente esa era la pregunta que venía. Y eso implica una operación no solamente jurídica, sino más que todo financiera, para ver cuál es la mejor opción para el país a seguir. Si es una concesión, si es una gestión interesada y demás. Porque además los procesos de asociación público-privada tienen que ser rentables, ¿verdad? Tenemos conocimiento de que hay muchas empresas a nivel mundial que están muy interesadas en el proyecto de Costa Rica. De hecho, desde que se hizo el anuncio, en estos prácticamente 15 días que han pasado, hay muchas empresas que se están comunicando con el gobierno de Costa Rica, ¿verdad?, del exterior, para informarse sobre este proyecto. ¿Cómo cuántas, don Eduardo? Mire, yo no le puedo dar exactamente el dato, que en realidad son apenas primeros acercamientos que se están haciendo, primeras averiguaciones que se están haciendo, que esto es normal, ¿verdad? Entonces, eso significa, bueno, que hay un interés y que en realidad, y el otro aspecto es que no todos los días se construye un aeropuerto en el mundo, no todos los días se construye, ¿verdad? Y en América Latina menos, ¿verdad? Entonces el proyecto es atractivo. Ese proceso, para concluirle con el cronograma, implica que para finales del 2022, inicio del 2023, tendría que adjudicarse ese proyecto. Lógicamente tiene que sufrir el proceso de apelaciones y refrendo por parte de la Contraloría, de la Contraloría General de la República, y todo lo que ordena
nuestra ley de contratación administrativa, nuestra legislación en la materia, y para posteriormente en el 2024 iniciarse propiamente la construcción de las obras. La construcción de las obras dura 3 años, ¿verdad? Terminal y la pista y media, y además la ciudad aeroportuaria, ¿verdad? Ese proceso se lleva 3 años, de tal forma que en el 2027 esté ya inaugurándose este aeropuerto. Y eso coincide, ¿verdad? Con lo siguiente: el aeropuerto Juan Santamaría está en estos momentos bajo un sistema de asociación público-privada, que es la gestión interesada, que termina en mayo del 2026, ¿verdad? Y ese contrato igualmente hay que respetarlo, ¿verdad? Y precisamente ahí es donde viene a calzar todo el esquema, las fechas y sobre todo los aspectos operativos del Juan Santamaría. Le recordaba lo del calendario porque mi pregunta era si no se requería que estuviera definido el tema de la asociación público-privada para estos primeros 3 años. Pero me dice usted que no, que eso va a venir hasta después del 23, digamos. En el momento que se saque el cartel, porque en el momento en que se saque el cartel, ahí necesariamente tiene que establecerse, ¿cómo se llama? ¿Cuál es el modelo? ¿Verdad? Pareciera que en Costa Rica, en materia aeroportuaria, la gestión interesada ha sido un modelo muy eficiente, ha sido un modelo que le ha permitido al país y a la aviación en particular grandes réditos. Pudiera así ser están los dos aeropuertos grandes. No, el de Liberia está en concesión. En concesión, sí, okay. Exactamente, que ya jurídicamente tiene otra connotación. ¿El pago de las expropiaciones va por cuenta de Estado? El Estado tiene que cubrir con las expropiaciones, sí, correcto, porque como le dije al principio, los bancos financian bajo esas 2 premisas: que el terreno esté. Inclusive me hacía mucha gracia porque tuvimos la oportunidad de compartir una sesión de trabajo con el Banco Mundial y con el Banco Centroamericano de Integración Económica y con la Comunidad Andina de Fomento, y nos decían, el terreno tiene que estar cercado, ¿verdad? Y es lógico, ¿verdad? Nadie va a financiar sobre algo que nada más existe, ¿verdad? En el aire, no, tiene que ser algo concreto. El terreno tiene que estar cercado y además el otro aspecto, el estudio de impacto ambiental también tiene que estar hecho. Perdón, ¿están tocando puerta a estos bancos, ustedes, ya el Estado? Bueno, es que el estudio de Mott MacDonald, como le dije hace ratito, también establece un inventario, una comunidad financiera internacional, ¿verdad? Y el mismo estudio, usted lo puede consultar, tiene cuáles bancos fueron los que se consultaron y demás. Yo le hablo de esta anécdota porque se produjo en el ínterin de la comisión que fue la contraparte de Mott MacDonald en el estudio, ¿verdad? Dentro de la presentación ustedes hablaban de escenarios, decían en el escenario más optimista estaríamos para el 2027, en el no tan optimista en el 2032. ¿Qué significa el tema de los escenarios? Vea, eso hay que aclararlo muy bien, y qué dicha que me hace la pregunta para aclararle a la opinión pública, porque esto es un tema que tal vez se ha podido prestar a confusión. Vamos a ver, en materia aeroportuaria hablamos de la interacción entre necesidad de la infraestructura aeroportuaria versus demanda de pasajeros. Eso tiene que ver con el tráfico de pasajeros. Usted tiene que tener un aeropuerto del tamaño de la demanda de pasajeros, porque si no tendría infraestructura ociosa, claro, ¿verdad? Y eso tiene un costo financiero terrible. ¿Okay? Entonces, se proyecta que este aeropuerto se inaugure con una demanda superior a los 7 millones de pasajeros, que esa demanda se puede alcanzar o se va a alcanzar, de acuerdo a lo que establece el propio estudio, en el 2027. ¿Estamos hablando, ¿verdad?, de tráfico nacional? De tráfico de pasajeros. ¿O solo...? No, de tráfico en general, nacional e internacional y demás, de demanda, de la demanda de pasajeros y de aviación. Se establece en 7 millones en el momento de la inauguración, que sería en el 2027. Pero pudiera ser que esa demanda no sea en ese momento,
¿verdad? No sea en ese momento. No, le decía sino... el cálculo, si el cálculo de pasajeros es a nivel de todos los aeropuertos, digamos, contando Liberia y Santa María. A nivel de Juan Santa María. Solo a nivel Santa de María. Juan Santa María, Okay. Correcto, a nivel de Juan Santa María, exactamente. Sí, porque precisamente tiene que haber esa relación de proporcionalidad, precisamente para evitar infraestructura ociosa en un aeropuerto determinado, ¿verdad? Entonces, se estima que en el 2027 se tenga esta demanda, ¿verdad? Que es muy posible, el crecimiento de la demanda en Costa Rica pues crece vertiginosamente, ¿verdad? Por dicha. Entonces el tema de los escenarios lo define en realidad el tráfico de pasajeros. No tiene nada que ver con procedimientos, no tiene nada que ver con burocracia, no tiene nada que ver con tramitología. No, es un tema estrictamente de demanda y ahí es donde se establecen los escenarios que establece el estudio. Pero Eduardo, también se están considerando esos otros escenarios de burocracia y tramitología, digamos, en el calendario, en este programa que tienen ustedes. Sí, por supuesto que sí, precisamente parte de lo que tiene que organizar esta unidad técnica es todos estos aspectos, ¿verdad? ¿Están preparados para cualquier sorpresa? Es una tarea grande, es una tarea importante. Yo le pongo como ejemplo el tema de las expropiaciones. Por ejemplo, voy a ponerle voy a ponerle un tema que es totalmente colateral a todo este proyecto. Es el tema del desarraigo. Son familias que han tenido toda la vida, que han tenido generaciones en la zona esta, sea de Mastate, de La Ceiba o de Coyolar y demás. Bueno, inclusive este proceso tiene que tomar en cuenta esa socialización con esas familias, ¿verdad? Para determinar, bueno, mire, esto va a traer una serie de beneficios. No solamente a Orotina, sino a la zona pacífica, ¿verdad? Y a sus propias familias, a todas esas generaciones, a sus nietos, a sus bisnietos, mediante la generación de empleo, mediante la generación de oportunidades, de educación y demás. Entonces, ese desarraigo no va a ser tal, sino ese más bien va a haber necesariamente como una reubicación, ¿verdad? Pero para obtener un beneficio que es mucho mayor a lo que hoy día para eso hay que tener toda una unidad, ¿verdad? Exactamente. Entonces, por ejemplo, el tema sociológico es un tema colateral, pero hay que tomarlo en cuenta, ¿verdad? Entonces, es una serie de elementos que están debidamente enumerados, ¿cómo se llama? Y que cada vez se suman más. Es la primera vez que Costa Rica va a desarrollar un proyecto de esta magnitud. Y es la primera vez que se va a romper los paradigmas de construcción, pero sobre todo de desarrollo urbano, con algo tan simple. Por ejemplo, lo que hasta hoy hemos llamado la GAM, posiblemente ya no va a existir ese concepto. Y posiblemente todo ese modelo que hemos tenido por tantos años y casi que por décadas a partir de la GAM, eso ya no va a existir, porque usted va a tener al otro lado de esa línea divisoria de la GAM, va a tener un desarrollo que no solamente es un aeropuerto, usted va a tener una ciudad. Claro. Y está previsto que esa ciudad aeroportuaria que está dentro del perímetro de la, del área primaria, que incluye la terminal, se estima que es un poquito más grande que el tamaño de los dos principales distritos de San José. Entonces, imagínese usted que es una cantidad importante de población y de desarrollo inmobiliario. Ahora, don Eduardo, para que eso ocurra, también ustedes, tocaron de alguna manera el tema de infraestructura vial. O sea, necesitamos San José San Ramón y necesitamos ampliación de la 27. Por supuesto, el estudio Mont McDonald plantea, ¿verdad?, esa necesidad, plantea en qué medida y en qué proporción tiene que ampliarse la carretera 27, plantea también la necesidad de establecer un corredor entre Pozón y San Ramón, tomando en cuenta la ruta de San Ramón, y también plantea una serie de intersecciones. Por supuesto que sí, precisamente por eso, cuando decimos que es un proyecto país, este es uno de los componentes, precisamente. ¿De alguna manera podría condicionar el desarrollo de esa gran obra, del gran aeropuerto metropolitano, esta situación, si no se desarrolla también San José San Ramón,
y la ampliación de la 27? Yo creo que más bien eso va a ser el motor que va a impulsar, exactamente, ese va a ser el motor que nos va prácticamente... Va o va, ¿verdad? Sí, yo creo que eso es el motor que reitero, nos va a permitir impulsar la 27, impulsar San José San Ramón, ¿verdad? E incluso el tren, ¿verdad? El tren, que también obviamente está previsto, también la posibilidad de que el tren llegue hasta la terminal de Orotina. Entonces, no, más bien, si alguien preguntaba, bueno, ¿y para qué vamos a ampliar la carretera? Bueno, la vamos a ampliar porque ya ahora tenemos todavía algo adicional, todavía tenemos una oportunidad productiva mucho mayor, ¿verdad? Que es aeropuerto, que es zona económica especial. Solo lo que representa un aeropuerto en cualquier parte del mundo ya es motivo suficiente para hacer todos los esfuerzos que hay que hacer. Entonces, más bien, desde mi punto de vista, es al revés. No, el aeropuerto más bien es el motor que va a impulsar la necesidad de aligerar la 27 y de aligerar San José San Ramón. El otro aspecto, don Eduardo, que es fundamental es saber lo del Santa María. Entendemos que se va a quedar para vuelos locales, domésticos, pero hay dudas y preguntas de si eso va a ocurrir, por qué meterle una segunda pista, que es lo que la inversión de $100 millones que va en los próximos meses, ¿para qué seguir ampliando el Santa María si se supone que el Metropolitano va a sustituirlo en cuestión de 10 años? Bueno, primero que hay que aclarar que una cosa es una pista y otra cosa es una calle de rodaje, ¿verdad? Lo que se va a hacer en el Juan Santa María, gracias a la gestión que realizamos por impulsar la expropiación de la Candela, que por dicha, después de 20 años, este CETAC lo logró, es precisamente para hacer una calle de rodaje. ¿Eso qué significa? Es la operación de las aeronaves en el despegue y en el aterrizaje, una vez que han despegado, una vez que han aterrizado, o cuando van a aterrizar. Hay que tomar en cuenta que en materia de aviación, de acuerdo a las normas de seguridad aeronáutica, debe haber una calle que no es la pista para que los aviones puedan circular antes de tomar la pista y despegar. O sea, podría estar. Igualmente, cuando aterrizan, tiene que haber también una calle, ¿verdad?, para poder hacer su estacionamiento, ¿verdad? Entonces podría estar un avión movilizándose por esa calle de rodaje mientras hay otro que está despegando. Exactamente. Y así no están en la misma pista. Exactamente. Entonces, que inclusive hoy sucede que tienen que hacer fila prácticamente los aviones. Y estoy hablando en palabras muy sencillas porque en realidad hay temas muy técnicos, es un tema muy técnico de la aviación, pero para que la opinión pública entienda, lo digo en estas palabras muy sencillas, ¿verdad? Bueno, precisamente lo que va a facilitar esa calle de rodaje es precisamente el movimiento interno de las aeronaves. Eso en primer lugar. En segundo lugar, el otro tema importante es que Costa Rica hoy tiene 6 aerolíneas europeas que vienen con aeronaves de cuerpo ancho, lo que representa para el país un gran beneficio a nivel de turismo, a nivel de la economía y a nivel de la dinámica que se da en la generación de riqueza del país. Ese desarrollo tiene que seguirse dando. Yo no le puedo decir a una aerolínea, mire, no, usted no puede llegar porque el aeropuerto es muy chiquitito o porque a la hora que usted va a llegar o que usted necesita llegar, no lo puedo atender. No, necesitamos mantener esa dinámica precisamente para que el tráfico aéreo se incremente, para que la cantidad de pasajeros se incremente, para que esa posibilidad de atracción de riqueza al país se siga dando. Y la única forma de hacer eso es precisamente cumpliendo con todas las obras que ya de por sí implica una obligación del gestor, ¿verdad?, de realizar y que este plazo es hasta el 2026, donde tiene que hacer su contrato. Claro. Entonces las obras tienen que seguirse dando en el aeropuerto Juan Santa María. La infraestructura, si entrara a operar el Metropolitano, ¿qué va a pasar con toda la infraestructura? Si seguirá aprovechándose. Claro, se va a seguir aprovechando porque ahí lo que se puede generar es lo que se llama la aviación general, ¿verdad?, que es básicamente lo que se estaría desarrollando en estos momentos en el Tobías Bolaños, lo cual implica otro esquema de negocio, por decirlo de alguna forma, en la cual el Estado costarricense puede precisamente explotar
bajo otro concepto de, ¿cómo se llama?, actividad aeronáutica general, ¿verdad?, que es otro concepto, ¿verdad?, en el cual el país también pudiera aprovechar. Así que el Juan Santamaría no se va a desaprovechar y no es que estamos desperdiciando esos recursos, más bien todo lo contrario. Estaríamos creando una mayor infraestructura aeroportuaria adecuada a diferentes segmentos, por decirlo de alguna forma, de la aviación. Don Eduardo, nada más un último mensaje a la gente muy escéptica, porque incluso en redes sociales se ha manejado, sobre todo por lo de las fechas del Metropolitano. ¿Qué decirle de que sí lo tendremos en este periodo, que ustedes han contemplado todos esos aspectos? ¿Qué decirle a la gente que todavía tiene muchas dudas? Que para muestra un botón, que cumplimos el estudio en el plazo que nos comprometimos a hacerlo. Esa es la primera prueba fehaciente de que se han cumplido. Y la segunda prueba fehaciente es que inmediatamente están emitidos los decretos de interés público, de interés nacional y de afectación de las fincas, ¿verdad?, antes inclusive del 2018, y eso significa que vamos caminando y que vamos cumpliendo y que realmente lo podemos hacer. Si ya cumplimos con el estudio, es un estudio técnico, un estudio profundo y además, sobre todo, un estudio que cualquier costarricense puede accesarlo. Aquí no hay secretos, aquí hay transparencia y además vamos a programar 3 foros en el próximo semestre, en este semestre, para informarle a todos los costarricenses, a cualquiera que quiera llegar, de todos los detalles técnicos. Eso significa que si ya comenzamos a ejecutar los plazos, la misma gente, la misma población, a través de este sistema que ya comenzamos a implementar, serán fiscalizadores de la ejecución de eso. Pero a la par de fiscalización, también se necesita que todos nos demos la mano, porque este es un proyecto de todos. Lo va a disfrutar usted, su familia, sus hijos y también todos los demás lectores, ¿verdad? Y eso es lo más importante, esa es la mayor motivación que podemos tener. Muchísimas gracias, don Eduardo, por acompañarnos en Diálogos. Muchísimo gusto. Gracias a usted.